iniciamos la serie Misterios del Reino, queriendo entender, queriendo enfatizar que el mensaje de Cristo nuestro Señor y nuestro Maestro, su mensaje se enfocó en el reino, y que para poder dar a conocer ese reino, Él utilizó como herramienta las parábolas. Entonces queremos estudiar, reflexionar qué dice Jesús acerca del reino y qué dice en estas parábolas que Él nos compartió. Y hacíamos una comparación de las parábolas y decíamos que las parábolas tienen algunas características, se pueden comparar con las caricaturas. Y decíamos, cuando un caricaturista hábil dibuja, presenta eso a aquella audiencia, aquella persona que la observa con poca atención, con poco tiempo, quizás de manera superficial y a la carrera, dice, a saber qué quería decir aquí. No se entiende. Pero cuando la persona le dedica tiempo, empieza a ver esos trazos, empieza a entender esos mensajes y qué es lo que está detrás de esas líneas, entonces aquella caricatura va cobrando todo el significado profundo que está en ella. Y Jesús nos invitaba entonces a prestar atención. Aprendíamos el domingo pasado que depende de la atención que nosotros prestemos para poder extraer esa riqueza de estos misterios del reino. ¿De acuerdo? Y a ver si me ayudan, el domingo pasado, ¿cuál fue la parábola que revisábamos, que examinábamos? 2. ¿No los escucho más fuerte? 10 puntos extra, porque me dijo las 2. Semilla de mostaza y levadura. Hoy nos toca una parábola que usualmente no usamos, no citamos, que por alguna razón creo que tenemos algún rechazo y que ha sido muy malentendida. Y es la parábola del trigo y la cizaña. Y yo creo que nuestro rechazo de esta parábola no es precisamente porque sea tan misteriosa, que no se entienden los trazos, sino que al final creo que en realidad no nos gusta lo que el maestro tiene que decir a través de esta parábola. Y por eso nosotros tratamos como de adaptarla, de ajustarla. Pero hoy vamos a dejar que la palabra nos hable. Hoy vamos a ser esos oyentes atentos y que esos misterios del reino, al revelarse, también reten lo que está dentro de nosotros. Pero para poder entrar, para poder entender algo de los sentimientos profundos de esta parábola, yo quiero hacer uso de otra herramienta dentro de la escritura bíblica, que son los salmos. Usted conoce los salmos. Estoy seguro que si le pregunto me puede decir cuál es su salmo favorito, ¿verdad? Porque los salmos dicen tantos, pero hay otro montón de salmos que poca gente escoge como favoritos. Porque a veces encontramos tanto contenido, a veces nos sorprendemos de lo que está diciendo el salmista. ¿Y cómo es posible que un salmista hable así? ¿Cómo es posible que un salmista escriba esto? Pero los que estudian los salmos, los que han estudiado, los que han dedicado su vida a eso, de hecho, algunos de los reformadores, yo recuerdo Juan Calvino, decía, en los salmos está expresado, se puede encontrar todo el espectro de las emociones humanas. Todo lo que un ser humano puede sentir, así como sentimos nosotros con tanta pasión, todo lo que un ser humano puede sentir está reflejado en los salmos. Y lo que hacen los salmos entonces es permitirnos descubrir nuestros sentimientos. Dentro de todo ese espectro que se presenta en ellos, nosotros descubrimos, identificamos los sentimientos, pero luego el salmo también nos guía a presentarlos no solamente de la manera correcta, sino que al lugar correcto. ¿Cómo podemos con Dios expresar
todos nuestros sentimientos y luego enfocarlos de la manera correcta. Eso es lo que hacen los salmos. Así que para comenzar, quiero invitarlos al Salmo 73. Tome su Biblia, acompáñeme. Vamos a leer un poco más de lo que está en el semanario. Así que quédese conmigo. Si tiene la Biblia, manténgase ahí, no se distraiga. Si no la podemos leer, la tenemos en pantallas. Y en el 73, el salmista comienza identificando algo muy difícil. Este no es un salmo que cantemos usualmente los domingos, porque aquí todos venimos bien perfumados, yo los veo a ustedes muy elegantes, muy bien vestidos, y aquí somos sonrisas, y aquí somos aleluyas y gloria a Dios. Pero el salmista trae una preocupación, un sentimiento, y es ese sentimiento de reconocer la injusticia de ver a los malvados prosperar. Y es casi como un reclamo desde dentro de decirle a Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aquel que hace lo incorrecto? ¿Por qué aquel que planifica lo malo parece que todo le va bien? ¿Y por qué veo tanta gente justa que no sale? Que es problema tras problema. Y eso es precisamente lo que presenta el salmista. Salmo 73. Inicio leyendo desde el verso 2. Escuche con atención y quizás reconozca algún momento, algún sentimiento. Dice, casi perdí el equilibrio, confiesa el salmista. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Una confesión, un sentimiento, un reclamo desde dentro de decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que el malo prospera? Pero en su honestidad, el salmista hace un ejercicio más profundo. Porque lo que usualmente hacemos es precisamente eso. Es poner etiquetas. Es decir, aquel es malvado, aquel lo veo. A veces lo hacemos hasta, solo vemos el vehículo, la ropa de la gente y decimos, ¿cómo es que este está prosperando? Pero el salmista hace un ejercicio más profundo de honestidad y comienza a descubrir la maldad en su mismo interior. Dice en la intimidad con Dios, dice en el verso 21, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, confiesa. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Mas en medio de esa lucha, el salmista confía en el resultado glorioso
que solo la gracia de Dios puede dar. Y cierra diciendo en el verso 23, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Una confesión sincera de ver a esos malos prosperar. ¿Quién de nosotros no se ha sentido así? ¿No ha sentido esto? ¿Quién no ha mirado alrededor y se ha preguntado por qué los que hacen el mal parecen salir adelante, mientras que los que buscan el bien sufren tanto? O quizás una pregunta un poco más filosófica, pero que casi que demuestra lo mismo. ¿Por qué construir algo cuesta tanto y destruirlo es tan fácil? ¿Qué está pasando, Señor? Y eso es precisamente el tema, y quizás eso es precisamente lo que nos incomoda un poco de la parábola que nos corresponde hoy. Así que vamos a regresar ahora a Mateo capítulo 13, que es de donde estamos sacando estas parábolas, y vamos a ir al verso 24. Recuerden que es una secuencia de palabras que describen precisamente el reino de los cielos. De hecho, todas comienzan diciendo lo mismo. Dice, el reino de los cielos también es semejante a, y comienza esa ilustración, esa imagen que Jesús nos presenta, o esa historia que Él presenta. Y en esa ocasión, Mateo 13, verso 24, dice, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas, cizaña, dice la Reina Valera 60, entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció, el trigo y la cizaña. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. Y aquí la pregunta, ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen para que no se reproduzca, y que pongan el trigo en el granero. Comienza con esa pregunta, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene el mal? Ese es el escándalo tan antiguo como la humanidad. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué prosperan los que se burlan de Dios y de los demás? ¿Por qué Dios no interviene de inmediato? Esta pregunta no es solo la del salmista, no es solo quizás la nuestra también. Es la pregunta que hacen los discípulos que tras poner su esperanza en Jesús, ven que el anuncio del reino no cambia la situación presente. Es la pregunta de Juan el Bautista, que después de haber dicho no soy digno ni de atar las correas de sus sandalias, se pregunta en Lucas 7, 18 y dice, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿No acaso es esta la pregunta que corroe siempre el corazón del discípulo? Que después de toda una vida de lucha por la justicia o lucha por la fraternidad, constata amargamente que el número de los marginados y de los oprimidos no hace sino aumentar. Y se pregunta, ¿el cristianismo es realmente una buena noticia? ¿O tenemos que inventarnos alguna otra cosa?
Esta es la pregunta que hace el poeta. Yo les compartí el domingo pasado algunas oraciones hechas poesía de Michel Houellebecq. Y él escribe este hermoso poema. Lo tenemos en pantalla, lo puedes seguir con la vista. Dice: ¿a qué esperas, Señor? Un día, no pudiendo más, grité: ya está bien, Señor. ¿A qué esperas para intervenir? Si te descuidas, será demasiado tarde. ¿No ves todas esas semillas de mal, hierbajos del egoísmo, enredaderas del odio, abrojos de la injusticia que invaden nuestra tierra? Están por todas partes, en las casas y en las calles, en las fábricas y en los despachos, en las ciudades y en los pueblos, en los palacios y en las chozas, en los laboratorios y en los tribunales, en las asambleas nacionales e internacionales, en las iglesias. Bienes, pronto no habrá en nuestra tierra un solo metro cuadrado en el que puedan crecer las flores de la ternura, del perdón y de la paz que tú habías sembrado con tanto amor en los albores de la creación. ¿A qué esperas, Señor, para enviar tus legiones de ángeles poderosos a limpiar este planeta a punto de reventar? Haz algo, medios no te faltan. Y el Señor me respondió aquel día: empieza por retirar la cizaña de tu jardín, ayuda a tu vecino a limpiar el suyo, cultiva y cuida con paciencia las flores del bien, el resto es cosa mía. Confía en mí, a la hora de la siega yo sabré separar y almacenar cuánto de bueno hayan hecho los hombres. Así es. Hermoso, poderoso. Ahora, yo les decía, yo tengo una gran sospecha de que nuestro rechazo, piense, ¿cuándo fue la última vez que habló usted de la parábola del trigo y la cizaña? Nuestro rechazo a esta parábola yo creo que no viene de que no logramos entender, de que es un mensaje muy profundo. De hecho, es una de las dos parábolas en este pasaje de las cuales Jesús nos da una interpretación directa. El mensaje es claro. Y por eso ese es el primer punto que quiero enfatizar en esta hora. El primer punto es que el campo es el mundo. Dígalo conmigo. El campo es el mundo. Acompáñeme a Mateo. Estábamos, creo que desde el 24 habíamos leído. Ahora acompáñeme a Mateo en el verso 36. Porque el movimiento que sucede aquí es importante. Dejamos la multitud y ahora entramos a la casa, a la intimidad junto con Jesús para poder entender los misterios del reino. Dice en el verso 36, Mateo 13, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre, que es el nombre que Él se da a sí mismo, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Después léalo conmigo. El campo es el mundo. ¿Cómo? El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente de reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Ahora, eso es muy importante que podamos entender y que podamos afirmar. Porque como no entendemos o como no nos gusta el mensaje, siempre tratamos de darle otra interpretación. Y yo he escuchado interpretaciones del trigo y la cizaña que en realidad describen un poco nuestro comportamiento.
Y hay gente que piensa que el trigo y la cizaña habla de la iglesia, de los que verdaderamente son salvos, y de aquellos, no quiero mirar a nadie, pero ya sé quiénes son, que no son salvos. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Poner etiquetas, decir, no, es que aquel se hace eso, es que esta muchacha, ya me di cuenta que ellos, y maleza, maleza, maleza. Pero nosotros, yo, los míos, los que me caen bien, somos trigo. Y fácilmente empezamos a hacer eso, tal vez porque nos entendemos con aquel otro, porque vemos la vida de una perspectiva similar, entonces, no, estos son de los míos. Trigo, por supuesto, ¿verdad? Pero aquel diferente, aquel que no encajamos, entonces maleza. Pero no, Jesús nos da una explicación clara. Y lo primero y relevante de esto es que el campo es el mundo. Jesús no está hablando de la iglesia. Por supuesto que aquí hay trigo y maleza. No nos vamos a engañar porque estamos en el mundo. Pero lo más importante es que el agricultor es el Hijo del Hombre. Él toma la semilla, que es la gente, los ciudadanos del reino, ¿y a dónde los pone? En el mundo, en el campo, en el mundo. Es una misión cultural. Y es lo que este año estamos aprendiendo, estamos enfatizando. Esa buena semilla no es para que se conserve acá, porque se quedará, dice en otra parábola, se quedará sin fruto. Esa buena semilla es para que sea puesta en el campo que es el mundo. Pero hay un gran problema, que en ese mismo campo también crece la maleza. Y hay una situación aún más grave, que es que esa maleza comienza a entrelazar sus raíces junto con el trigo. Y se vuelve indistinta, casi indistinguible. Dice, nuestra misión cultural se afirma en esta parábola. La interpretación de Jesús es clara y contundente. Somos enviados al mundo, sembrados en el campo. Mas ahí encontramos buena semilla, mala hierba, trigo y cizaña, ciudadanos del reino y los que pertenecen al maligno. Y lo más desconcertante es que al principio la cizaña es casi indistinguible del trigo. Las plantas son iguales. No podemos saber, no podemos juzgar con certeza. El bien y el mal crecen juntos y solo el tiempo y la sabiduría de Dios pueden separarlos. Y esa es la realidad en la que vivimos. Muchos de los grandes regalos, de las grandes cosas, de esas buenas semillas que Dios ha plantado, pueden distorsionarse también en maleza. Pensemos en la sexualidad. Dios nos ha dado un regalo de complementariedad, de deleite, algo hermoso que Él ha creado, trigo, pero que fácilmente se convierte en la cizaña del placer egoísta, en la pandemia de la objetivización de las personas y en la enfermedad autoinmune de la recompensa sin esfuerzo. Un problema grave en nuestro tiempo. La buena semilla de la ciencia, un regalo de Dios al servicio del progreso, del avance humano, puede volverse en tecnología para la destrucción, para la idiotización de las personas. El vino que alegra el corazón puede degradar, puede atar y destruir. Los medios que abren ventanas a la verdad y a la cultura
pueden también desinformar y embrutecer, distraer. Las riquezas que Dios quiere dárnoslas para nuestro beneficio, para nuestra prosperidad y nuestro progreso, pueden terminar explotando y empobreciendo también. Nada es del todo bueno o del todo malo. El bien y el mal, anverso y reverso, cara y cruz, luz y sombra, una misteriosa dualidad del corazón humano que solo el Espíritu puede enseñarnos a discernir. Esa es la realidad del campo. Y lo segundo que vamos a enfatizar es entonces, ¿qué hacemos con esta maleza? ¿Qué hacemos con esto pequeño, con lo invisible, con los pequeños brotes, con estos comienzos? Nuestro instinto, queriendo permanecer fieles, queriendo tener una comunidad que crezca aquí bien, es que apenas identifiquemos a la maleza, la arranquemos. El problema es que cuando empezamos a etiquetar, a tildar algo de maleza, perdemos más. Mire, Mateo 13 habíamos leído en el verso 28. La pregunta de los administradores es, ¿arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Esta es la instrucción. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. El peligro está en querer arrancar la cizaña antes de tiempo. Porque hemos visto, se parecen mucho, porque esas raíces se entrelazan, y cuando arrancamos la cizaña, se pierde también el trigo. Así que, y preste atención a esto, Jesús prohíbe arrancar la cizaña. Dígalo conmigo. Jesús prohíbe arrancar la cizaña. Nos llama a cuidar el trigo, a nutrirlo, a no cansarnos de hacer el bien, aunque no veamos resultados inmediatos. Porque lo invisible, los pequeños brotes, son los que al final darán el fruto. Y entonces, como el poeta, debemos reconocer esto. Continúa escribiendo y dice, no me comprendo, Señor, soy un mar de contradicciones. En nuestro corazón se mezclan la luz y las tinieblas, la generosidad y la bajeza, el deseo de amar y el repliegue sobre nosotros mismos. En nosotros luchan el hijo de Adán, que quiere autonomía, y el hijo del Espíritu, que clama, Abba, Padre. No podemos perder el uno por desechar el otro. Así que esto es lo que concluye el apóstol Pablo. Ahora, pensando en esa nueva mentalidad, él interpreta esta enseñanza. Él quiere guiarnos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo para nosotros. Y él comienza, Romanos 12:2, conocemos, ¿verdad?, este versículo. Y dice, no se conformen a este siglo, a este mundo. No dejen que este mundo les amolde la manera de pensar, les diga cómo van a pensar. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y después continúa, en todo este capítulo, continúa describiendo cómo va a ser entonces ese comportamiento
renovado, cómo nosotros tenemos que actuar, vivir nuestra vida. Y concluye en el verso 21 de Romanos 12 y dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante la cizaña? Ante la mala hierba, ante la maleza, nutrir el trigo, enfocarnos en lo bueno, enfocarnos en esa buena semilla que Dios ha plantado. ¿Para qué? Para esperar, lo cual es la voluntad de Dios, y este es el último punto, una cosecha dorada. Dígalo conmigo, cosecha dorada. Vea la descripción hermosa del cierre de esta parábola. Del cierre de la explicación de esta parábola en el verso 43 de Mateo 13. Dice Jesús, llegando a la conclusión, dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. E insiste: todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora, esta es una descripción hermosa que se tiene que quedar grabada en nuestras mentes. Cuando el trigo crece, cuando el trigo ya madura, cuando ya está listo para la cosecha, aquella espiga se torna dorada. Tan dorada que comienza a reflejar. Y cuando el sol cae sobre esos campos de la espiga dorada, reflejan aquel sol hermoso, resplandeciente. Esa es la gran cosecha, esa es la imagen que Jesús nos presenta aquí. Dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. La parábola nunca nos llama a resignarnos. Escuche esto bien, la parábola nunca nos llama a resignarnos ni a pactar con el mal. La invitación nunca es: la maleza va a existir, entonces cada quien que viva su vida como mejor le parezca, como pueda, como quiera, sino a asumir la ambigüedad de lo humano y a reconocer que también hay cizaña en nosotros, pero sobre todo esta parábola nos llama a la esperanza. Tengan confianza, nos dice Jesús repetidamente, desde el momento en que Dios ha sembrado la buena semilla, ni siquiera el enemigo podrá impedir la cosecha. El reino de Dios, que Jesús no describe nunca como una realidad estática, sino dinámica, acabará triunfando. Y podemos ver, imaginarnos esa cosecha, el resplandor del sol se refleja sobre los campos maduros de trigo, listos para la siega. En el reino trabajamos con el fin en mente. Dígalo conmigo, en el reino trabajamos con el fin en mente. Esta parábola no es una invitación a la pasividad, sino a la esperanza activa. No es un llamado a resignarnos ante el mal, sino a combatirlo, fortaleciendo el trigo, cultivando el bien en nosotros mismos y en nuestro alrededor. Y sobre todo es una invitación a confiar en el Dios que al final hará justicia, purificará todo lo malo y recogerá cada acto de amor, cada brote de bondad para la cosecha dorada de su reino eterno.